Se ha confirmado el lanzamiento de Microsoft Office 2021. Sí, Microsoft Edge se actualiza la versión 90 y mira, debes de conocer el nuevo banner que contendrá la nueva política de privacidad en WhatsApp. Vámonos con esa intro y comenzamos. Pero antes de iniciar con este video quiero recomendarte el canal de mi amigo, de mi colega HR Abel. Te lo voy a estar dejando abajo en la descripción. Por fin se decidió a hacer un canal donde sube sus partidas de PUBG. Déjame decirte que es súper sensacional, súper bueno en lo que hace ahí en PUBG. Así es que de los magníficos ahí pioneros, sin duda te lo voy a estar recomendando. Suscríbete a su canal, está empezando, pero te voy a estar dejando ahí el enlace abajo en la descripción y también en el comentario fijado. Escríbele ahí en los comentarios que vienes de mi parte, suscríbete, ahí hagamos crecer a este crack porque sin duda es magnífico en las partidas de PUBG. Lo conozco, H. Rabel, un tremendo colega, un tremendo amigo, así es que tremenda suscripción ahí, ya lo sabes, también activa la campanita de las notificaciones. Y bueno, así dicho esto, H. Rabel, un saludazo campeón de toda mi comunidad. Muy buenas a todos como siempre, bienvenidos a su fuente irrefutable de información de Microsoft y los diferentes productos. Y obviamente pues me da muchísimo gusto nuevamente saludarlos. Pues mira, no pensaba realizar un video informativo, pero han sucedido ciertas pues hay noticias importantes que no quiero esperarme hasta el domingo. Ya recordarán que obviamente los domingos son de Windows News, así es que ¿qué les parece si nos vamos directamente ya de grano? Microsoft ha confirmado el día de ayer el lanzamiento de Office 2021 para Windows 10, también para macOS estará disponible, ojo, ya muy pronto, sí, a finales del año, pero ya está totalmente confirmado. Y es que en efecto Microsoft anunció que lanzaría este año una nueva versión sin suscripción, es decir, adquirida mediante un pago único de su famosa suite ofimática, el sucesor al Office 2019 para Windows, también para macOS. Ya se sabe, es un hecho, Office 2021 para usuarios domésticos, una versión de Office LTCC. Para clientes comerciales, ambos lanzamientos tendrán lugar en los últimos meses de este año, sin que se haya precisado la fecha aún exacta. Las novedades de la nueva versión, por lo que se sabe hasta ahora, es la nueva interfaz con una imagen semejante a la que disfrutan los usuarios de Microsoft 365. También se explica que llegará ya de manera predeterminada, de manera general, el nuevo modo oscuro del cual había destacado en videos pasados, también lo había hablado en el canal secundario. Pues mira, ya es un hecho, llegará el nuevo modo oscuro ahí a Office 2021. En lo que se refiere a Office LTCC, pues su lanzamiento se debe a que Microsoft sabe que muchas empresas aún no están preparadas o no tienen interés en subirse a la nube, pero el auge del trabajo en remoto y las herramientas de edición colaborativa lo ha llevado a que lancen lo que es esta nueva versión. Así, por ejemplo, Microsoft ha contemplado la existencia de ciertos escenarios muy específicos a la hora de lanzar, como las industrias más reguladas, donde los procesos y las aplicaciones no pueden permitirse el lujo de estar cambiando todos los meses. Así es que pues ya llegará Office 2021 y Office LTCC. También contará con un modelo de licencia única y una mayor novedad con respecto a la versión vigente en la reducción de un plazo de soporte oficial de 7 a 5 años y algunas mejoras relativas de accesibilidad, el nuevo modo oscuro, nuevas funciones de Dynamic Writes y también lo que se le llama esta clase de compatibilidad con lo que es Xlog en Excel. Así es que ahí lo obtendríamos. Luego después tendríamos que Microsoft Edge, la versión de se ha actualizado a la versión 90.0.796.0. Sigue el desarrollo de Edge Chromium, claro que sí. Y para los de Programa Insider, déjame decirles que ya está disponible esa nueva versión de este navegador. Las novedades son demasiadas, no creo poder enlistar todas porque me va a llevar alrededor de 10 minutos, pero de manera general se ha añadido la posibilidad de empezar a escribir para buscar directamente en los favoritos y los menús. En el menú de historial añadía sugerencias al historial de navegación, también agregada la compatibilidad con nombres descriptivos, también mejoras realizadas en el rendimiento, que se ha corregido un bloque al cerrar el navegador, corregido un bloque al mostrar la ventana emergente de sugerencias en autocompletar, solucionados más y más problemas para solventar el rendimiento y también mejoras realizadas en el comportamiento, es decir, que se ha corregido un problema que provocaba que las contraseñas eliminadas a veces pues se restauraran y también
corregido varios problemas que provocaban que los gráficos en ciertos sitios web como Excel se corrompían con el tiempo. También solucionado problemas con sincronización de colecciones, que hay que decirlo que claro que sí, las colecciones se han añadido demasiado bien y se han comportado de manera totalmente estables en lo que es esta versión de Edge 90. También eliminado lo que provocaba que al quitar una PWA en un sitio web instalado como en una aplicación no se quitaba la entrada del menú de inicio, más y más correcciones. Ahora también hay que destacar que hay ciertos errores conocidos en esta compilación. Ciertas extensiones como la extensión de Microsoft Editor no funcionan correctamente. Los usuarios de ciertas extensiones de bloqueo de anuncios pueden experimentar ciertos errores. También los usuarios que utilicen lo que es Kaspersky Internet Suite también tienen ahí problemas con una extensión. Algunos usuarios todavía tienen un problema en algunas pestañas con básicamente extensiones que aún forman parte de esta clase de extensiones que no tienen compatibilidad con el navegador. Y bueno, esas son. Y bueno, te voy a estar dejando de todas maneras todas las novedades, correcciones, las características del lanzamiento de Microsoft Edge, la versión para los del grupo Insider 90.0.796.0. Y bueno, ya para rematar, WhatsApp explicará con un nuevo banner la nueva política de privacidad que entra en vigor el 15 de mayo, y es que a comienzos de enero WhatsApp anunció cambios en los términos y uso de la política de privacidad que obligarían a los usuarios a compartir sus datos con Facebook para poder seguir usando la app. Y a partir del 8 de febrero no se aplicó esto porque dieron un plazo para que se lanzara en mayo. Y bueno, hoy pues se han anunciado ya los planes de WhatsApp. Justamente pues ya se sabe y ya se tienen los banners, los nuevos banners que estarán en mayo ahí apareciendo en tu dispositivo. La empresa publicará un banner de WhatsApp que permitirá acceder a la web donde explicará los cambios de la política de privacidad. Después de un tiempo te recordará si nuevamente los has leído, para de esta manera que los estés confirmando, que accedas ahí al WhatsApp. Que claro que sí, es relativamente pues una mejor explicación a todo esto de que si te van a quitar o no tus datos y que no hay nada que se interponga entre tú y tu privacidad. Chatear con una empresa es totalmente opcional y los chats están claramente etiquetados en la aplicación, que tú tienes el control, entre comillas, pero pues mira, así son los banners que estarás viendo, la vinculación a su sitio web. La polémica, claro que sí, entre los datos de WhatsApp y los de Facebook, pues siempre ha existido esto, pero estuvo con mucho repunte en enero. Así es que mira, esos son los banners, hay que sacarlo, que sin duda pues lo que es Signal y Telegram pues obtuvieron demasiados usuarios con toda esta polémica, fueron los beneficiados. Así es que pues ahí lo tendríamos. Y bueno, ya finalmente me despido. Recuerda suscribirte a este canal, déjame saber qué opinas acerca de Office 2021. Justamente cuando se lance pronto, ahí tendremos lo que es el tremendo video, y obviamente también tendremos un video en el canal secundario acerca de cómo obtener Office 2021 totalmente full, un enlace directo, pero eso ya será cuando sea el lanzamiento oficial. Así es que me voy a estar despidiendo. Recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.